Bueno, buenos días, bienvenidos a esta última sesión del curso El Padre que yo quiero ser. Hemos estado revisando diversos temas, diversos aspectos, cualidades del Padre Celestial, de nuestro Padre Dios, que pues se han analizado, se han revisado y bueno, como característica para un padre terrenal, para un padre en el mundo, en la tierra, también son características que debemos observar y que debemos aplicar. Entonces, nos quedan hoy la lección 9 y la lección 10. Hoy la lección 9 vamos a ver el padre que disciplina y en la lección 10 el padre que perdona, ¿no? Entonces, son cualidades que siguen complementando el perfil de un padre bueno, ¿no? O de un buen padre, en este caso. Ok, hablar de disciplina hoy en la lección número 9 es importante, ¿no? Hemos hablado de consuelo, de refugio, ¿no? De ayuda, de un padre y de todos estos aspectos, pero también es importante la disciplina y en esto es importante que haya reglas claras, ¿no? En casa. Entonces, no quiere decir, hay diversos estilos, ¿no? Para hablar de lo que es un padre, pero en esto no quiere decir que tenemos que ser unos tiranos o unos autócratas, ¿no? Que puede ser un estilo de algunos padres, pero tenemos que disciplinar. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre el amor y la parte de la disciplina. Tiene que haber esto. No podemos estar solo en el amor porque haríamos mal a nuestros hijos. No podríamos estar solo en la disciplina porque también haríamos mal a nuestros hijos. Entonces, tanto uno como el otro no es correcto. Entonces, lo que buscamos es un equilibrio, ¿no? Es lo que estaríamos buscando más, un equilibrio. Entonces, bueno, vamos ahí al manual. Déjenme compartir la pantalla para que los que vean el video puedan revisar ahí el manual. Ok, ya está ahí el manual. Y bueno, hablar de la disciplina. En realidad, cuando hablamos de Dios, como nuestro Padre Celestial, hablamos de Dios como un Dios bueno, como alguien amoroso, como alguien cariñoso, como alguien que es perfecto, como alguien que no comete errores, que no se equivoca, que siempre acierta en todas sus decisiones, en su forma de ser, es único, ¿no? No se equivoca en ello. Entonces, está completo en todas estas cosas, ¿no? Sus intenciones del Padre siempre son buenas, nunca son malas todas las acciones que lleva a cabo, nunca son hostiles contra nosotros, a pesar de que de repente nosotros como hijos podamos decir de repente, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿O por qué estoy viviendo esta situación o esto en mi vida? A pesar de todo ello, nunca son hostiles su situación, ¿no? Estas situaciones. Pero más allá de todo esto, de su bondad y de las acciones que Él toma, Dios disciplina a sus hijos, ¿no? O sea, dice la Biblia, vamos a ver que Él ama al que corrige, ¿no? O sea, es una parte importante. A veces pensamos, yo creo que nos damos en esta parte con Dios a los extremos, ¿no? A veces mucha gente lo ve como un tirano, como alguien lejano, como alguien autócrata, como alguien que nos quiere dañar y que nos hace enojar y cuestiones así. O el otro lado, alguien que es muy bueno, que siempre nos perdona, que nunca nos va a decir nada, que nunca se va a enojar. Entonces, los dos extremos, igual, así como en nosotros, como padres, no son buenos, tampoco Dios es así en ninguno de los dos aspectos. Él guarda un equilibrio en todo esto, ¿no? Entonces, Dios no disciplina a pesar de su bondad. Dios disciplina por su bondad, ¿no? Hace ratito que estábamos en el devocional, hablábamos un poco acerca de esto, ¿no? De qué sucede cuando Dios observa a Adán y a Eva con los ojos abiertos o con el entendimiento abierto, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Piensa en ellos, o sea, está pensando en ellos y dice, tenemos que hacer algo con Adán y Eva, ¿no? Porque si se acercan y comen del fruto de la vida, ah, van a vivir para siempre. Y ellos hoy tienen una condición distinta. Anteriormente estaban destinados a ello, podían comer de ese fruto sin ningún problema, ¿no? Porque su mente, su entendimiento no estaba abierto al mal. Ahora las cosas cambian. Después de que ellos pecaron, y entonces ahí se muestra la bondad de Dios, ¿no? O sea, se muestra totalmente la bondad de Dios, pero se muestra su disciplina, ¿no? O sea, se muestra total la disciplina porque tienen que salir de aquel lugar, ¿no? Tienen que ahora hacer ciertas cosas como parte de la disciplina de Dios. Y no es que Dios sea malo, sino que tiene que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, no disciplina a pesar de su amor, disciplina debido a su amor. O sea, Dios nos disciplina debido a que nos ama. Y ahí vemos este ejemplo, ¿no? No nos disciplina porque es imperfecto, ¿no? Como nosotros, sino porque nosotros lo somos, ¿no? Como padres hablaba yo porque somos imperfectos como padres, pero en realidad, aún como hijos, somos imperfectos, ¿no? Entonces,
la Biblia nos revela a nuestro Padre como un Padre que disciplina, ¿no? O sea, es algo real. Deuteronomio 8:5 viene ahí en el manual. ¿Lo tienes ahí, Alan? Por favor. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Ok. Castigo. ¿Qué podemos definir como castigo? Es algo que se nos impone por algo que hicimos mal. Okay. Por algo que hicimos mal. ¿Alguna sanción? ¿Podría ser? Una sanción por haber hecho algo de forma equivocada. ¿Solamente por eso? ¿Por qué otra? Por desobediencia. Desobediencia es muy común. Es muy común, ¿no? La desobediencia. Más Okay. ¿Has castigado a tus hijos por alguna desobediencia? Bueno, Alan, por ejemplo, aunque ya no viven contigo, pero ¿los castigaste en algún momento por alguna desobediencia, por algún mal comportamiento? Miguel, ¿hoy lo haces? Sí, ¿no? Sí, lo haces. Digo, cada uno tiene diferentes castigos, diferentes situaciones. Vamos a ver ahorita cómo manejar esto, cómo poderlo manejar, cómo ser un padre que disciplina, ¿no? Y sin ser un tirano, ¿no? Sin ser alguien malo que puede ser. Miguel, Proverbios 3:12 viene ahí. ¿Ok? Entonces dice, porque Jehová al que ama castiga, ¿no? O sea, y de repente muchos podrían ver aquí una incongruencia. ¿Cómo lo puede amar y castigar? Es parte. El castigo es parte del amor, es parte de la ayuda que necesitamos los hijos para crecer, para madurar, para aprender, ¿no? Es esta cuestión. Entonces, el hombre que corrige sabiamente y que disciplina apropiadamente a su hijo o a su hija está reflejando la naturaleza y el carácter de Dios. O sea, no es que sea alguien malo, porque hoy esta parte de los derechos humanos y todo esto es algo, ¿cómo llamarle? Es una situación que está penado, ¿no? Inclusive si tú le pegas a tus hijos. Y hoy los hijos pueden irte a demandar si tú les pegas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene que haber un equilibrio en esto, obviamente, ¿no? Tiene que haber una parte de un equilibrio. Hay lugares, países donde te puedes ir hasta la cárcel, ¿no? O sea, si tú golpeas a tus hijos, no solamente es una multa, una llamada de atención, sino te puedes ir hasta la cárcel, ¿no? En algunas situaciones. Entonces, tienes que saber manejar esta parte, ¿no? Entonces, la palabra de Dios enaltece la sabiduría del padre que disciplina a sus hijos. Vamos, ¿qué les parece a Proverbios 23? 23:13. Estoy en la NTV. Proverbios 23:13. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. No morirán si les das unos buenos azotes. El 14 dice, la disciplina física puede salvarlos de la muerte. O sea, hay mucha sabiduría en ello, ¿no? O sea, esto es de siempre, ¿no? El comportamiento de un hijo, el corregir ciertas acciones, ciertas formas de actuar, pues a veces tiene que ser a través de una sanción, una corrección física, ¿no? Puede ser. Es muy importante en esto sí observar, ahora que estábamos en el curso de para padres, nunca le pegues a tus hijos con tu mano, ¿no? O sea, porque con esa misma mano los acaricias, los bendices, ¿no? Haces ciertas cosas. Entonces, con la misma mano les pegas. Entonces, sí puede ser algo, ahí sí puede ser algo incongruente, ¿no? Entonces, no, ocupa otro, obviamente lo vas a utilizar tu mano, pero ocupa lo que le llamamos, por ejemplo, la vara de la corrección o algo que sea, pues que pueda causar dolor, pues para hacer pensar sin lastimar, ¿no? O sea, sin llegar a lastimar. Y hay ciertos lugares, ¿no? Como lo son las pompis de los niños, que son específicamente no la cabeza, no jalar las orejas, ¿no? No pellizcos, no jalar las patillas, ¿no? De los hombres. O sea, son cosas que ya son más denigrantes, ¿no? Que suelen ser más, que causan como coraje en el niño, cuestiones así. Entonces hay que cuidar esa parte, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces yo creo que a nosotros nos tocó que nos corrigieran. Entonces cada uno va a hablar un poco acerca de esto en su trabajo final, cómo era esto en cuanto a los temas y cómo eres tú también. Cómo eres alguien, como le llamamos un papá barco, que no pasa nada, ¿no? Haz lo que quieras, ¿no? O alguien tirano, ¿no? ¿Cómo eres tú? ¿O cómo fuiste con tus hijos, ¿no? En esto. Vamos a brincarnos a Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Dice la palabra de Dios, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Entonces, no nos gusta, a mí no me gusta pegarle a mis hijas, ¿no? De hecho, por ejemplo, la grande, pues
ya no está en edad de que le pegue, ya tiene más de 18 años, ¿no? Ya es una edad en la que puede comprender. Lo que no le pude enseñar antes va a ser difícil que hoy se lo pueda enseñar a golpes, ¿no? O sea, tiene que ser ya a través de una comunicación. Pero, por ejemplo, con mi hija, la más chica tiene 10 todavía, de vez en cuando, ¿no? O sea, no me gusta hacerlo, no me gusta. Yo trato de primero de hablar y de entender, ¿no? Pero bueno, hay cosas que tienen un límite, ¿no? Cuando las cosas llegan a un límite, pues a veces es necesario llegar a este punto, ¿no? Y que el niño o la niña puedan entender esto, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, lo que vemos ahorita, está enalteciendo la sabiduría del padre que disciplina a sus hijos, ¿no? O sea, a quien lo hace, quien lo practica. Si tal vez en algún lugar de protección de los derechos humanos nos oyeran, pues nos dirían que estamos mal, ¿no? Pero en realidad la palabra de Dios es sabia en esta parte, ¿no? También esto describe las tragedias de la vida para los padres que no lo hacen, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el primer libro de Reyes, ¿no? Ejemplos de David, por ejemplo, ¿no? De David cuando no supo corregir a sus hijos, ¿no? De ciertas situaciones, como los mismos hijos de David se rebelaron contra él y querían matarlo, ¿no? O sea, querían matarlo en ciertas situaciones de la vida, en ciertos momentos, porque no supo corregir a sus hijos. De hecho, la situación que enfrenta David es que, pues, tiene varias mujeres, ¿no? Tiene varias esposas, tiene varios hijos con ellas, y uno de ellos, Abnón, me parece, Abnón se enamora de una media hermana, ¿no? De su media hermana Tamar, y pues quiere estar con ella, ¿no? A través de ciertas artimañas, hace que ella vaya cuando él según está enfermo, y le pide que esté con ella, y ella no quiere, y la acaba violando, ¿no? O sea, él dice, pues, no es por las buenas, es por las malas. Pues fue un mal acto, ¿no? O sea, eso refleja que no hubo una educación, no hubo una disciplina detrás de él. Y podemos ver a David como un hombre, como un gran ejemplo, como un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero fue un gran rey, fue un gran guerrero, ¿no? Fue un gran hombre, pero fue un mal padre, ¿no? Fue un mal padre en esta cuestión. ¿Qué genera eso con Abnón? ¿Qué genera con otro de sus hijos, Absalón? Absalón se enoja por esta situación porque Tamar era su hermana directa de él, y entonces él va con su papá y su papá dice, no pasa nada, no sucedió nada, ¿no? Dejémoslo así. No hace nada su papá, y Absalón dice, no, si mi papá no se venga, yo sí me voy a vengar. Y pasado un tiempo organiza una comida y manda unos matones y matan a Abnón, ¿no? Matan a Abnón, y después todos saben que fue Absalón y él tiene que huir, y bueno, se genera una historia totalmente triste, ¿no? Ahí entre la familia, entre los hijos de David, una historia bastante triste, porque después Absalón comienza a querer dar un golpe de estado y diciendo, pues mi papá ya está viejo, ya no está bueno en estas cosas, creo que yo podría hacerlo mejor, ¿no? Y comienza entonces una guerra, así directa, guerra, un ejército de Absalón contra el ejército de David. O sea, papá contra hijo, peleando por no haber corregido a tiempo, ¿no? Por no aplicar disciplina en momentos, ¿no? Al final, Absalón pierde, termina también muerto a manos de los generales de David, ¿no? Y es una cuestión tristísima, ¿no? Tristísima como de repente ahí David dice, cuando le dan la noticia que murió Absalón, él está así como lamentándose, dice, ¿qué hice en mi vida? O sea, y él hace una declaración así como, ¿quién me diera estar en tu lugar? O sea, quisiera yo estar mejor muerto y que tú estuvieras vivo, ¿no? O sea, Joab lo mató. Sí, Joab lo mató, ¿no? Ahí con lanzas, ahí practicando tiro al blanco. Entonces es grave, ¿no? Es una historia bastante dura, difícil. Entonces hay que cuidar nuestra familia, hay que disciplinar en los momentos indicados, ¿no? Exactamente para que pues, no suceda una situación de este tipo en nuestras vidas, o sea, con nuestros hijos, ¿no? Común, llamémosle así, ver en la iglesia familias con problemas con sus hijos. El día sábado que estuvimos en una reunión aquí, un niño, una pirinola, ¿no? Una pirinola de 5 o 6 años, pegándole a su mamá. Así, pegándole a su mamá, literal, pegándole a su mamá. Porque no sé qué pasó, no sé qué hizo a la mamá, que ya se iban, él quería seguir jugando y pegándole a su mamá. Y yo le dije, oye, le dije por su nombre, le digo, tranquilo, porque parecía que ella no le quería decir nada, no, parecía como que lo dejaba. Y yo le digo, o sea, bueno, ¿qué pasa con esto, no? ¿Qué pasa con esto? Lamentablemente es una familia donde el esposo no está, donde el esposo los abandonó hace muchos años, entonces ella hace la doble función. Mamá y papá, tiene que llevar dinero a la casa, pero también tiene que educar a los hijos. Es grave, ¿no? Es una cuestión grave ahí porque
pues es difícil abarcar todo cuando no hay el apoyo de otra persona en eso. Vamos a Hebreos 12, porque nos brinda esto un concepto, un panorama amplio de lo que es la disciplina divina, ¿no? Hebreos 12, versículos 5b al 11, está ahí en el manual, lo voy a leer, dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia y los que en ella han sido ejercitados, ¿no? Entonces, no es algo que nos guste, como menciona acá, no es algo que sea muy agradable cuando te están disciplinando, cuando están regañando o cuando tal vez te están haciendo alguna corrección física, ¿no? No es algo agradable, pero en realidad te hace pensar, en realidad te hace reflexionar, te hace madurar, te hace crecer, te hace aprender, ¿no? Y es por ello que está diciéndolo y poniendo el ejemplo, ¿no? De las dos, de los padres terrenales y del Padre Celestial, ¿no? Y dice, bueno, ciertamente los que nos disciplinaban acá, pues, según a ellos les parecía, pues las cosas, cómo eran las reglas y todo esto, dice, pero Dios nos disciplina para que lleguemos a la santidad, para poder llegar a la santidad, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo, tal vez en el momento nos cueste trabajo entenderlo, tal vez en el momento a nuestros hijos les cueste trabajo entender por qué los disciplinamos, ¿no? Aunque les estemos explicando, pero a veces el golpe o la situación, el regaño, no es fácil de aceptar o de digerir, pero con el paso del tiempo y si nosotros estamos cercanos a ellos, explicándoles y ayudándoles en esto, seguramente ellos van a entender y van a estar agradecidos por esta parte, como el que está aquí escribiendo, ¿no? El escritor de Hebreos. Por eso dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque al contrario, ¿no? Dice, el Señor ama, ¿no? Al que ama lo disciplina, ¿no? O sea, por eso está interesado en ti. Si Dios no se interesara en ti, pues estarías por ahí aventado, arrumbado y nadie te haría caso. Entonces, si tienes signos de situaciones en donde te ves avergonzado a veces por algo que hiciste mal, pues más bien, digamos, echémosle ganas, ¿no? O sea, vamos hacia adelante y estoy aprendiendo acerca de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá al manual. Habla de que la disciplina produce respeto y fruto de rectitud y justicia, ¿no? En medio de nosotros, en medio de nuestros hijos. Y dice Josh McDowell, dice, eso es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Eso es lo que espero y pido producir en ellos, ¿no? Con la ayuda de Dios, por medio de reflejar la naturaleza, el carácter de mi padre, por medio de ser un padre que disciplina. Esto es importante, ¿no? O sea, quiero que haya respeto en ellos, que haya rectitud y que haya justicia. Y a veces hay que corregir a nuestros hijos en esta parte. Tal vez sea la parte más difícil, porque a veces yo creo que como papás nos duele más a nosotros que a nuestros propios hijos, ¿no? El querer aportarnos así, pero hay que hacerlo, es necesario. Y ahí viene esto me duele más. Sí, pero es pues yo soy el que estoy recibiendo los, ¿no? Entonces menciona, el autor dice, no quiero disciplinar a mis hijos por enojo o arrogancia, ¿no? Quiero hacerlo como Dios me disciplina, por amor. Entonces, a veces, sí, como padres lo hacemos por orgullo, ¿no? O sea, por arrogancia de aquí mando yo y aquí usted se somete a mí, ¿no? O sea, esto, y tiene Hebreos 12:6 ahí ¿cómo se llama? La referencia, vamos a leerla. Hebreos 12:6 dice que nos corrige por amor, ¿no? Lo que estábamos ahorita viendo. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, ¿no? Entonces, no quiero disciplinarlos para que mi vida sea más fácil. Quiero hacerlo como Dios me disciplina para mi propio bien. Si yo facilito a todos mis hijos, si nunca les llamo la atención, ciertamente podríamos pensar, o algunos podrían pensar que soy muy buena onda, ¿no? Pero en realidad no les estoy haciendo un bien, les estoy haciendo un mal, ¿no? O sea, al final, tal vez veré la rebelión de mis hijos. El mejor ejemplo es David, ¿no? O sea, la rebelión y después
2 hijos muertos, ¿no? Entre ellos por esta situación, uno matando al otro y el otro muriendo a causa de lo que hizo por matarlo, ¿no? Entonces, son situaciones graves, difíciles, ¿no? Pues no quiero disciplinarlos para alimentar mi orgullo o satisfacer mis necesidades. Quiero hacerlo como Dios me disciplina, para producir fruto de rectitud, justicia y paz en ellos, ¿no? Así como mencionábamos ahorita y leíamos acerca de Dios en Hebreos 12:11, es lo que busquemos, ¿no? Que ellos puedan aprender en base a esto y que puedan tener este crecimiento. Hay 4 estilos de padres, perdón. Hay 4 ahí, tenemos el autocrático, ¿no? Ahí una parte de la tarea va a ser que tú identifiques qué tipo de padre eres, y seguramente encajamos en uno, ¿no? O tal vez entre uno y otro, ¿no? Tal vez ahí parte de uno y parte de otro. Entonces, autocrático, en general, podría ser algo así como, hazlo como yo mando o verás, ¿no? O verás lo que te espera, ¿no? Las consecuencias, o atente a las consecuencias, o cuestiones así que a veces hacemos o amenazamos los papás. Ese es un papá autocrático, ¿no? Es un dictador ahí prácticamente. Y el contrario, el permisivo, ¿no? El permisivo es, puedes hacer lo que tú quieras, no te preocupes, ¿no? O sea, haz lo que tú quieras, ¿no? Ahí en esto. Entonces, pórtate como quieras, llega a la hora que quieras, sal con quien quieras, ¿no? Come si quieres, si no quieres, no comas. O sea, es un papá permisivo. Descuidado, ¿no? Descuidado. En realidad, no me importa lo que haces. Fíjate, es diferente al permisivo, ¿no? O sea, el permisivo te da permiso de todo. O sea, bueno, hay bronca, haz lo que quieras. El descuidado, o sea, el descuidado no se interesa. O sea, nada. O sea, si comió, si no comió, si hizo, no hizo, si llegó, si no llegó. O sea, no me interesa, ¿no? O sea, no me interesas como hijo. Y bueno, obviamente uno mejor, el relacional, te escucho, ¿no? Te escucho, dime lo que necesitas. Te quiero, me interesas, ¿no? Eres alguien importante para mí, ¿no? Quiero comprender qué te está pasando, ¿no? O decirle, esta vez lo haremos así por esto, ¿no? O sea, porque yo creo que esto es así, explicando, ¿no? No nada más porque yo mando, no nada más porque yo lo digo, ¿no? Entonces son 4 estilos de padres. En base a esto, pues más o menos seguramente tú ya te ubicaste, ¿no? ¿Qué tipo de padre eres, ¿no? ¿Qué tipo de padre estás o fuiste, ¿no? Tal vez en su momento. Entonces, pensando en ello, la tarea va a ser para ¿cómo se llama? Para el foro, pues identificar qué tipo de padre eres, ¿no? ¿Qué tipo de padre y si estás a gusto con esa parte, ¿no? Entonces, cada estilo revela una actitud hacia la demostración de la autoridad de un padre, ¿no? El padre autocrático, por ejemplo, él es el soberano absoluto, ¿no? Y puede haber ahí como 3 niveles de la parte autocrática. Primero, un dictador, ¿no? Poder absoluto. Aquí todo, se hace lo que yo digo, la mamá y los hijos, todos se sujetan a mí. Nicolás Maduro, ¿no? Totalmente ahí, bueno, ahí por los hermanos de Venezuela, tal vez alguno está de acuerdo con él y nos equivocamos, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que vemos de afuera. Quién sabe, a ellos nos podrán decir. A un nivel menos autocrático, pues alguien que ha sido investido de poder absolutamente independiente o lo asume sobre otro, ¿no? Un poquito menos. Y por último, el autócrata que es dominador y caprichoso, ¿no? O sea, no es no ejerce tanto la autoridad, pero sí es dominador, ¿no? En medio de esto. Imagínense, cuando una madre y un padre autocráticos ejercen poder sobre sus hijos, imponen muchos límites. O sea, muchos límites en cuanto a lo que pueden o no deben hacer, ¿no? Pero comunican poco amor, ese es el problema, ¿no? Muchos límites, muchas reglas, ¿no? Mucha cuestión de esto no, y no hagas esto y no hagas lo otro, y poco amor, ¿no? Entonces, muchos autócratas dan a sus hijos un buen hogar, ¿no? Lo necesario, la ropa, el alimento y todo esto, ¿no? Alimentan, visten bien, les brindan todo lo que necesitan para vivir, ¿no? Pero poco amor. O sea, poco amor, poco cariño, entonces ese es el problema, ¿no? Donde estamos fallando. Entonces, vivir bajo una autocracia obliga a los hijos a reaccionar de 2 diferentes maneras. Uno, pelear o evadir, ¿no? O sea, la uno es pelear y la segunda será evadir esa autoridad, ¿no? Entonces, cuando evaden, ¿cómo se mostrarán los hijos? Se van a mostrar retraídos, van a aprender a ceder y a ser obedientes, ¿no? O sea, por lo menos es lo que van a mostrar por fuera, ¿no? Si evaden. Aunque por dentro estén ardiendo, estén enojados, ¿no? Por el regaño, por la situación, ¿no? Pero cuando escogen pelear, ¿cómo demuestran su enojo los hijos? Cuando dicen, no, yo ya no me voy a dejar de ti. Por ejemplo, el niño del día sábado, que estaba aquí, ¿cómo mostró su enojo? Pues gritándole primero a su mamá y perdiendo la compostura y pegándole a su mamá, enfrente de quien estuviera ahí, ¿no? O sea, eso sí, yo creo que está muy mal. Es un futuro. sí, No respeto. no hay nada, ¿no? Exactamente, o sea, las consecuencias van a ser graves, ¿no? No nos damos cuenta como padres en esto, ¿no? Nosotros nos damos cuenta en esto y a veces los padres hacemos como que no, todo está bien, no pasa nada.
al rato se le pasa. Al rato se le pasa, ¿no? Al rato se va a poner peor. Si no tomas la decisión en ese momento de corregirlo, ¿no? De corregirlo o hacer algo con él. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas que se pueden hacer. Cada vez esto va a crecer más, ¿no? Va a crecer más, ¿no? Entonces, si ya lo hace, si un niño lo hace chiquito, así enfrente de cualquiera, ¿qué no pasará en su casa? ¿Qué no hará en su casa ese niño? ¿Qué no sucederá en su casa? ¿No? Y bueno, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero antes de que llegara su mamá, el niño estaba con otros niños ahí y traían un relajo, ¿no? Y después, de repente, los que estábamos ahí esperando, le decíamos, oye, tranquilo, ni nos pelaba, o sea, así de plano, ni nos pelaba, ni nos hacía caso. Le hablábamos todo, sí, como que nos escuchaba y no había ningún respeto. Entonces, bueno, puede ser esto, ¿no? Cuando escogen pelear, van a demostrar su enojo, se van a quejar. ¡Pum! Ok, se van a quejar, van a contestar, pueden atacar con palabras o hasta físicamente, ¿no? O sea, el caso de este niño. Entonces, el padre trata de establecer reglas en lugar de una auténtica relación con sus hijos, va a sembrar la semilla de la rebelión. O sea, si un padre solamente pura regla, sin amor, va a sembrar la rebelión. O sea, va a sembrar la rebelión en medio de ellos. Tal vez fue lo que le pasó a David, ¿no? No sé, podemos, por ser un rey, por ser un comandante del ejército, por ser un guerrero, no lo sabemos cómo era, no menciona exactamente, pero en medio de esto tuvo muchos problemas con sus hijos, ¿no? Entonces, un estudio sobre relaciones entre adolescentes y sus padres demuestra que los hijos de padres autocráticos, fíjense, ¿no? De estos que, pura regla, son más propensos a mostrar hostilidad contra sus padres, prejuicios contra personas mayores, tendencias antisociales, sentimientos de alienación social, o sea, como no me aceptan, ¿no? En la sociedad, rechazo de normas sociales tradicionales e incapacidad para relacionarse con otras personas. O sea, es lo que generamos los padres, ¿no? Es lo que generamos en ellos. Y en realidad, los hijos son los que van a pagar esta parte. Un caso que vimos ahora en el curso de padres, pero era un juicio contra un hijo, ¿no? Era un juicio contra una persona, perdón, de un pueblo, y el juez conocía a su papá de ese hombre, ¿no? Y le dice, es una vergüenza que estés aquí, ¿no? Le dice al hijo, es una vergüenza. Dice, tu padre es una persona honorable, tu padre es una persona respetable. Dice, tu padre es mi amigo, con él puedo compartir tiempo si lo conozco perfectamente. No, es una persona totalmente que no haría algo como lo que tú estás haciendo, eres una vergüenza. O sea, no te das cuenta de todo lo que estás haciendo y cómo le estás haciendo pasar pruebas y vergüenzas por todo esto. Y de repente el hombre que estaba siendo acusado, ahí juzgado, dice, señor juez, de verdad me arrepiento. O sea, me arrepiento de mis errores, de mis faltas, de mis fallas, pero quiero decirle algo. Creo que usted conoce mejor a mi padre que yo, ¿no? Creo que usted ha pasado más tiempo que yo. O sea, creo que yo no conozco a mi padre. O sea, yo no conozco al padre que usted dice, ¿no? Esto. Y entonces el juez dice, wow, ¿quién es el verdadero culpable aquí? El papá. El papá de que su hijo esté aquí con una rebelión, con un delito. Y entonces, fíjense lo que el juez dijo, ok, tu condena es tienes que pasar tiempo con tu padre. La pena que vas a tener es que tienen que pasar tiempo juntos y tienen que aprender a conocerse y tienen que aprender a ser padre e hijo, ¿no? O sea, a veces llegamos a esa parte, ¿no? Algo que... Sí, me acuerdo una vez y cuando yo era joven, ¿no? Y entonces nos llegaron, estábamos tomando, llegaron la Julia, y nos llevaron. Y llegando allá, pues es una falta de iniciativa. Tú pagas como empresario, ¿no? Si no pagas, tienes que pasar 24 horas, ¿no? Y me acuerdo que y yo me quedé casi el último, pero llegaban sus papás y lo sacaban. No pasa nada, Ajá, pero hubo uno que llegó y lo vio y le dijo, ¿sabes por qué estás aquí, no? Sí, estás consciente de lo que hiciste. Sí, no, pues sí, papá. Ok, entonces te traje tu cobijita y nos vemos mañana. Aprender la lección, ¿no? Para que aprendas. Sí, pues sí, es parte de los castigos. Y fue el único que se quedó. Bueno. ¿Y tú? Yo sí salí. ¿Ah, sí también? Sí, también. Yo cuando me fui, él se quedó. Ay. Y ahí lo dejaron hasta el otro, hasta que, y nadie fue por él, ¿eh? Hasta que ya
cumplió sus 24 horas y ya se agarró los... Y fíjate, y después con el tiempo, cuando, oye, no vas a ir a echar unas días, no, ¿sabes? Ya no, él sí aprendió la lección. Entonces digo, ¿cómo a veces les hacemos daño? Sí. Creyendo que... Sí, solapando sus actitudes, sus acciones, ¿no? A los hijos, y fallamos como padres en esto. Sí. Entonces, el extremo opuesto es el padre permisivo, ¿no? Algunos padres saben dar mucho apoyo, pero poca disciplina, ¿no? Sería el padre permisivo. Entonces, los hijos de estos padres muchas veces tienen a sus padres como rehenes, ¿no? O sea, a veces en esto. Entonces, los niños pequeños pueden negarse, por ejemplo, a dormir, pueden negarse a comer, ¿no? Y lo hacen a través de berrinches, de ataques de nervios, ¿no? Inclusive, me acuerdo que mi esposa me platicaba que su hermana, cuando era chiquita, se privaba, esto que dicen que los niños que se quedan así como, se les va el aire, ¿no? Y se quedaba privada, era como un ataque de nervios, un berrinche, ¿no? Y su papá se espantaba tanto que la metía al agua, entonces al agua fría, y ya reaccionaba la niña, pero se espantaban que se fuera a quedar sin aire, ¿no? Se quedan privados, es una cuestión mucho de los niños, pero es una forma de berrinche, ¿no? Sí. Es una forma de no poderse controlar los niños, ¿no? Y hacer que los papás tengan que hacer algo, ¿no? Entonces, y a través de esto consiguen lo que quieren, consiguen ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos los chicos pequeños. Los chicos ya mayores, podemos hablar de adolescentes, les hablan a sus padres sin respeto, ¿no? Van y vienen como quien quiere a la hora que sea, cualquier hora del día, de la noche, ¿no? A mí me enseñaron en general a tener mucho respeto por mis papás, ¿no? O sea, en general, por mis tías, por todo ello. Entonces, muy pronto en mi vida murió mi mamá, ¿no? A los 11, casi 12 años, ¿no? Murió mi mamá. Y entonces mucho de esa parte, mis tías ocuparon el papel de mi mamá, pero había un gran respeto por ellas. Me enseñaron siempre a respetarlos, a mis abuelos y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mis hermanos que seguían de mí, que nos llevamos 10 años, ya no fue igual. Entonces, a mí, cuidado que yo llegara a la casa 9 de la noche, o sea, por ejemplo, una cuestión así, o sea, me regañaban mis tías, ¿no? O sea, mis primos, que eran más grandes que yo, me regañaban, o sea, pero luego mis hermanos se comenzó a relajar esa parte, ya no fue igual la disciplina. Y entonces yo me acuerdo que a la edad que a mí me hubieran regañado, me hubieran tal vez pegado por llegar tarde, mis hermanos llegaban 2, 3 de la mañana y nadie les decía nada, llegaban medios alcoholizados y nadie les decía nada, y yo dije, wow, cómo cambian las épocas, las situaciones, la disciplina, cómo se relajan muchas cuestiones, ¿no? Oye, como ejemplo, es hombre. Ese es hombre, tiene varias mujeres, pero a mí no, a mí me digo, ¿cómo? Sí, sí, a veces los papás se equivocan también en poner un preferido. ¿Un preferido? Preferido ahí entre los hijos. Entonces, estos hijos, por lo general, consiguen lo que quieren, pero no son más felices que los hijos de los padres autocríticos, ¿no? Porque en realidad no hay un equilibrio sano entre el amor y los límites, o sea, que es importante. Y vamos a ver cómo Dios nos pone estos amor, pero ciertos límites, ¿no? Entonces, rara vez estos chicos viven de acuerdo a las normas morales de sus padres y por la situación, por coincidencia, o por consecuencia, perdón, van a ser más propensos a emborracharse, van a ser más propensos a andar en drogadicción, en comportamientos para satisfacer sus deseos personales, como inmoralidad y patologías sexuales. O sea, entonces, es una respuesta o es un resultado a lo que los padres no sabemos hacer. Nos quejamos de, ¿qué hice yo para tener este hijo, no? Para que me resultara tan rebelde o tan esta cuestión. Simplemente no lo supiste educar, no lo supiste disciplinar, ¿no? En esto. Entonces, los padres necesitamos contar un equilibrio, tener un equilibrio entre el amor y los límites, ¿no? O sea, necesitamos adoptar un estilo en el que tanto el cariño como los límites son comunicados claramente a nuestros hijos. O sea, las dos cosas, no una más que la otra, las dos son igual de importantes. Entonces, en ese momento los hijos se van a sentir queridos, ¿no? Se les brinda mayor sentido de valor a ellos, porque por un lado me dices que me amas, por otro me cuidas también de que no me equivoque, que no falle, que no haga cosas malas, ¿no? Entonces, conocen sus límites, ¿no? Y les proporciona más sentido de seguridad a sus vidas. Conocerán esto y por ende serán también buenos padres, ¿no? Ellos estarán esta parte cuidándola, ¿no? Entonces responden a las reglas, pero dentro del contexto de la relación con sus padres. Entonces, en esto, nuestro Padre Celestial nos brinda un ejemplo a nosotros. Él estableció reglas para sus hijos. ¿Cuáles fueron las primeras reglas que le da al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan?
el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿no? Pero fíjense cómo le da a esta parte, estas reglas, pero antes ya les había dado ciertas reglas, no tan marcadas, no tan así de decir, mira esto y esto y esto, pero ya les había dado ciertas reglas durante generaciones, había tenido una relación con ellos, ¿no? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, antes de darles esas reglas, y conocían a Dios y conocían muchas cosas acerca de Dios. ¿Cuál fue la primera regla que le puso al hombre, al ser humano? Pero antes, ¿cuándo? Exactamente, solo tenían una regla, ¿no? Ellos, solo una cosa, un límite, llamémosle, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podrás comer, con una explícita consecuencia, porque el día que comieras de él, ciertamente morirás, ¿no? O sea, una sola regla con su consecuencia bien explicada, ¿no? ¿Cómo le hacemos nosotros para decirle a nuestros hijos esto, ¿no? O sea, no puedes llegar tarde, ¿no? O sea, no debes llegar después de tal hora, pues, ¿no? O sea, ser muy explícito, después de las 11, de las 12, no sé, la hora que habíamos dicho. Porque si llegas después de esa hora, no vas a salir, no vas a volver a salir. O sea, no sé, ¿no? Alguna cuestión así. Entonces, empieza con una regla, ¿no? Y después, durante muchos años, o sea, ellos, brincaron la regla, pues, o sea, rompieron la regla, se hicieron acreedores a la sanción que Dios les había dicho, pero después se fue revelando con más reglas Dios, ¿no? O sea, que anteriormente no eran necesarias porque ellos no tenían este conocimiento del mal, pero cuando lo tienen, ahora es necesario poner límites, cada vez más límites, ¿no? A los hijos. Pero aún en medio de todo esto, Dios fue desarrollando una relación con ellos, ¿no? O sea, no solamente fue pura regla, sino Dios tenía una relación con cada uno de ellos. ¿Qué tácticas? Ahí tenemos el manual, tácticas útiles para poder implementar la disciplina. Y la primera es disciplinando en el contexto de una relación, y es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la disciplina será más eficaz en el contexto de una buena relación o de una relación floreciente y cariñosa con los hijos. Entonces, por ejemplo, si tengo que corregir a mis hijos, empiezo con una pregunta que apela a mi relación con ellos, o puedo empezar con una pregunta, que apela a mi relación con ellos. Si ellos entienden y saben la respuesta correcta y es positiva, puedo estar seguro de que van a responder bien cuando yo los corrija. El ejemplo es, Alan, sabes que te quiero, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, al preguntar esto, antes de corregirlos, apelo a ellos. No en base a mi autoridad, sino a nuestra relación. O sea, hay algo que nos une, ¿no? Sabes que te quiero, ¿no? O sea, el expresar esta parte. Algunos dicen que igual después de corregir a los hijos, pues hay que reafirmarlos nuevamente. Lo hice porque te quiero. O sea, necesitas corregir esto. Quiero que lo corrijas porque te amo, porque no quiero que te equivoques, que te desvíes, ¿no? Pues algunos lo hacen también después. Entonces, no importa la edad de tus hijos, ¿no? Nunca es demasiado tarde para empezar a desarrollar una relación con ellos, ¿no? Tal vez ya la disciplina, pues, haya pasado el tiempo, ¿no? Con esta parte, pero una relación nunca es tarde para poderla desarrollar, ¿no? Por ejemplo, una mujer tenía 4 hijos adultos que se habían rebelado contra ella, adultos, ¿eh? Y le habían causado agonías y sufrimientos, ¿no? Entonces dice el autor que presentan una conferencia basada en los principios para desarrollar una relación, tomados del libro Cómo ser un héroe para tus hijos, y esta mujer se fue a casa comprometida con la tarea de volver a establecer y desarrollar esas relaciones con sus hijos. ¿Qué pasa 5 años después? Dice, volvimos a encontrarnos con ella, nos dijo que la relación con 2 de sus hijos había dado un giro total, 180 grados. Contó entre lágrimas cómo su atención y su relación con ellos, aún siendo adultos, había dado frutos, dividendos. Entonces, nunca es tarde. Podemos pensar que no, pues ya mi hijo ya es grande, ¿no? O, por ejemplo, ya es casado, ¿no? Ya hasta tiene su propia familia. Nunca es tarde para formar una relación. Nunca es tarde, ¿no? Comunicar las reglas claramente, ¿no? O sea, comunicando claramente las reglas. Entonces, los padres eficaces comunican las reglas de forma clara, ¿no? O sea, de forma explícita. No andan con indirectas, ¿no? Cuando se trata de decirle algo, en este caso a sus hijos. No ruegan, no sobornan, no amenazan, ¿no? Sencilla y directamente les dicen lo que pueden, lo que no pueden hacer y lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, primero, entonces, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y lo que tienen que hacer, ¿no? Son 3 aspectos fundamentales para nuestros hijos. Entonces, así como, ¿se acuerdan que hablábamos de un campo alambrado, la clase pasada, ¿se acuerdan? Donde, pues los hijos, en este caso los animales pueden estar libres y obtienen su propio alimento y tienen ciertas libertades, ¿no? Entonces, esto es importante. Así como en un campo alambrado produce ovejas, animales sanos, los límites claros, razonables, también van a producir hijos sanos, hijos felices, ¿no? ¿Qué es lo que le dice Pablo a los Efesios en capítulo 6, versículo 4? Es un versículo increíble, ¿no? Que los papás quisiéramos orar mucho para que lo borraran de la Biblia, pero yo creo que va a ser imposible, ¿no?
esa parte de borrar este versículo. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en la instrucción del Señor. O sea, los padres provocamos a ira a nuestros hijos, o sea, por nuestra mala forma de educarlos, ¿no? Por nuestra mala comunicación, por muchas cuestiones. Entonces, un ejemplo, una forma en que un padre puede provocar a sus hijos a ira es darles reglas y normas indefinidas, confusas, no claras, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo esto y después me enojo porque lo hizo y nunca se lo expliqué o nunca se lo expliqué bien, lo estoy provocando a ira, ¿no? Estoy fallando con mis hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un padre le puede decir a su hija, la espero en casa temprano, señorita. La pregunta es, ¿qué es temprano? O sea, ¿a qué hora es temprano? 5 de la mañana es temprano, es muy temprano, ¿no? O sea, sí, es muy temprano. O sea, entonces, esa es la pregunta, ¿no? Esto se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? 1 de la mañana puede parecerle temprano a la chica, ¿no? A la jovencita. Mientras que para mí como padre, a las 11 de la noche yo ya estoy nervioso, yo ya estoy preocupado porque no sé a qué hora va a llegar, ¿no? Entonces, es mejor comunicar el límite de forma clara y decir, por favor, llega a casa antes de las 11 de la noche. No más, no 11:10, no 11:30, a las 11, ¿no? O a más tardar a las 11. Puedes llegar antes, llega antes. Es un límite muy claro, ¿no? Establecer los límites claros. Por ejemplo, en lugar de decirle a tu adolescente menor, tu tarea es sacar la basura, ¿no? Entonces es mejor decirle, tu tarea es sacar la basura todas las mañanas antes de ir a la escuela. Es claro, ¿no? ¿Cuándo? Todas las mañanas. ¿A qué hora? Antes de ir a la escuela. Es claro, ¿no? En lugar de decir, limpia tu habitación a tu hijo, dile mejor, quiero que limpies tu habitación antes del almuerzo, ¿no? O sea, y eso incluye pasar el plumero y la aspiradora, ¿no? O sea, todo lo que quieres que haga. Pero con horarios, con momentos claros, con bien definidos, ¿no? O sea, que sea totalmente, la información sea muy, muy clara, ¿no? Entonces, si esto puede haber ahí retroalimentación de nosotros también o preguntas de ellos, entonces que sea muy, muy claro. Entonces, comunicar claramente las reglas, lo que uno espera, te va a ayudar a ti como padre a establecer límites, ¿no? Ayuda también a nuestro hijo a respetar esos límites y nos ayuda a ambos a evitar confusiones y malentendidos, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, hay que ser muy claros en esto, hay que ser muy específicos, ¿no? En esta parte. Otro es minimizando o minimizar el resultado final de una mala conducta, ¿no? Y aquí es bueno recordar que cuando los chicos hacen algo malo, por lo general están buscando atención. Yo me acuerdo que una vez de niño dije, pues voy a pintar en la pared, ¿no? O sea, pues pero dije, voy a pintar algo que digan que hasta me van a felicitar, ¿no? Entonces puse 2 más 2 igual a 4, ¿no? En la pared. Y mi papá me regañó. Me dice, ¿por qué pintaste la pared? Le digo, papá, ¿qué no ves la operación? ¿Qué no ves que ya sé sumar? ¿No? Yo le decía a mi papá, ¿qué no ves que ya sé sumar? Pero, o sea, quería yo hacer algo bueno para llamar la atención, pero en realidad estaba aplicado de mala forma, ¿no? Entonces, uno como padre puede hacer caso omiso a un mal comportamiento, ¿no? O sea, en esto, pero tienes que darle tu atención, tienes que llamar la atención, tienes que revisar esta parte, ¿no? Entonces, si un niño puede conseguir, por ejemplo, que tú levantes la voz, te pones rojo cuando estás regañándolo, ¿no? Te provoca de diversas maneras, es probable que concluya que su mala conducta es una forma de captar tu atención. Tal vez ya te agarró la mente, ¿no? Ya sabe cómo hacerte enojar y es la forma en que tiene tu atención, tal vez, ¿no? O sea, pero es mi culpa, sigue siendo mi culpa como padre, o sea, no sabiendo ser un buen padre. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues por el contrario, enfoca su mala conducta con tranquilidad, sin largos sermones, sin arranques de ira, ¿no? Y el resultado final será mejor. Un método sencillo, por ejemplo, es decirle al niño que no vas a tolerar lo que está haciendo y que de ser necesario tendrá que apartarse del resto de la familia por un rato. Por ejemplo, la silla del rincón, ¿no? O mi esposa le llama la escalera de la reflexión, ¿no? Lo que hace lo que hacía con mis hijas y con algunos otros niños es, ve y siéntate ahí, ve y siéntate un rato y piensa en lo que hiciste, reflexiona. ¿Qué hiciste bien y qué hiciste mal? ¿No? Y ya después de un rato el niño regresa y ya dice, ok, sí, me equivoqué, ¿no? Entonces acá puede ser la silla del rincón, donde el niño va y está un tiempo esperando o pensando, ¿no? ¿Qué hizo bien o qué hizo mal? Entonces puede ser una buena táctica, ¿no? Otro es planear con anterioridad, planea con anterioridad, ¿no? Muchos padres hacen su tarea más difícil porque no hacemos planes, no planeamos con anticipación o con anterioridad, ¿no? Y esto tiene que ver también con la disciplina. Entonces, por ejemplo, hoy se habla, padres eficaces, como dice el psicólogo familiar John Redmond, no esperan a que surjan los problemas para poder enfrentarlos, ¿no? Prevén, ¿no? O sea, pueden planear previamente. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando tu hija
no llega a casa a la hora que tú le dijiste. Es probable que tú estés nervioso, que tú estés preocupado, que estés alterado, ¿no? Hasta que ella llegue, ¿no? O sea, ya cuando llegan dices, bueno, ya por lo menos ya llegaron. Pero a menos que hayas planeado con anterioridad cómo ibas a reaccionar si llegaba tarde, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacerlo? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir, no? Por ejemplo, si tu niño de 4 años empieza con berrinches o en una tienda, ¿esperas a que suceda una segunda vez? ¿O planeas una reacción razonable, constructiva, con anterioridad para que la próxima vez no te tome desprevenido? ¿Qué vas a hacer en una tienda? ¿Qué haces con el niño? ¿Vas a un lugar y hablas con él, tratas de que reflexione, o lo dejas y dices, bueno, al rato llegando a la casa? O sea, pero el chiste es tener algo preparado, que no se le pase al niño, que no lo olviden. Sí, exactamente. Dice, pues eso ya había pasado hace rato, ¿no? Eso ya había sucedido, ¿no? Entonces, sí. Pero pueden así, llegando a la Sí, hay padres que suele ser así, pero en realidad, ¿qué pasa en ese inter? ¿Qué pasa? A ti ya se te pasó el coraje, ¿no? A ti ya se te pasó el coraje, ya no, a veces hasta se te olvida el momento, el berrinche y lo dejas pasar. O sea, dices, bueno, ya pasó, ya será en otro momento, en otra ocasión. Y entonces fallamos como padres. Tal vez lo mejor sea en el momento, ¿no? Otro es hacer uso de las consecuencias naturales, ¿no? La Biblia enseña que hay dos tipos de forma de disciplina positiva. Una, disciplina haciendo uso de las consecuencias naturales. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es una ilustración de poder correctivo a base de consecuencias naturales. ¿Qué es lo que sucede? El joven del relato decide irse de casa, hacer lo que él quiere, ¿no? Y le exige a su padre que le dé parte de su herencia. Conocemos, creo, bien la historia, ¿no? Le pide su herencia y se va, ¿no? El padre sabía lo que le iba a suceder al hijo. Él sabía lo que le iba a suceder y decidió dejar que su hijo aprendiera de forma natural, ¿no? Sufriendo las consecuencias naturales de sus acciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Fueron muy caras para él, ¿no? El muchacho gastó todo su dinero, perdió a sus amigos y terminó comiendo comida para cerdos, ¿no? O deseándola, por lo menos, y ni siquiera eso le daban, ¿no? Entonces, recién entonces, cuando Jesús está narrando esto, dice Jesús, pero él volvió en sí. O sea, él reaccionó. O sea, las consecuencias naturales hacen volver en sí a los hijos, ¿no? Entonces, para que el joven volviera en sí, primero tuvo que sufrir las consecuencias de sus acciones. Al volver en sí, toma una decisión, decide regresar a su hogar paterno, donde fue aceptado y donde fue amado más que nunca. Entonces hay consecuencias naturales, ¿no? En este caso, de nuestras acciones para nuestros hijos, ¿no? Y bueno, aquí en esto es importante notar que el padre no solo lo deja ir, sino que también le da la herencia. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho eso? Tal vez nosotros hubiéramos dicho, pues vete, pero no te doy nada, ¿no? O sea, no te voy a dar nada. El padre aún así le da toda la herencia que le tocaba, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros les daríamos para que lo malgastaran, sabiendo que se van a equivocar, que se van a fallar con esto, ¿no? El padre del hijo pródigo quizá haya valorado la oportunidad para que su hijo aprendiera una gran lección, más valiosa que el dinero. O sea, sabiendo que no es fácil ganar el dinero, pero que iba a aprender una gran lección. La pregunta es, ¿este hijo aprendió la lección? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. O sea, regresó arrepentido, regresó pidiendo una oportunidad y queriendo cambiar, ¿no? Esas son las consecuencias naturales, pero también hay consecuencias lógicas, ¿no? En nuestros actos, ¿no? Y esta es otra modalidad que describe en la Biblia, ¿no? También, y que significa que el padre determina con el hijo que habrá ciertas consecuencias si el hijo no cumple sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si no comes toda la comida, no tendrás postre, ¿no? Es una consecuencia lógica. O si no le das de comer a tu perro, tampoco tú vas a comer, ¿no? En este día, ¿no? Entonces, un ejemplo que tenemos acá bíblicamente es el huerto del Edén, ¿no? Porque Dios aplicó las consecuencias lógicas ya del caso que habíamos mencionado, ¿no? De esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que Dios les prepara? Un lugar, les estipula y les dice, de este árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. Si ustedes comen de ese árbol, van a sufrir las consecuencias lógicas. ¿Cuáles son las consecuencias lógicas? Van a morir. O sea, van a morir. Había una consecuencia. Sabemos lo que pasó, ¿no? Conocemos esta parte. Eva come, luego Adán también come y las consecuencias fueron las que Dios había dicho. O sea, no murieron en ese momento, ¿no? No murieron en ese momento, aunque espiritualmente sí murieron, ¿no? O sea, murieron en muchas cuestiones y al final, físicamente también, acabaron muriendo, ¿no? Entonces, a veces no sentimos exactamente las consecuencias de nuestros actos, pero en el paso del tiempo vamos a ir sintiendo, ¿no? Entre muerte física, muerte espiritual, ¿no? Todo esto. Entonces, Dios le estableció límites a Adán y a Eva, ¿no? Ciertos límites, solamente uno, como habíamos comentado, ¿no? Y cuando ellos eligieron violar ese límite, eligieron también las consecuencias. Y es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Podemos hablar con ellos, podemos enseñarles, ayudarles y decirles, mira, lo que viene
vas a tener esta consecuencia, ¿no? Si tú no te aplicas en tu escuela, vas a perder tu escuela y en vez de tener un buen trabajo, vas a tener un mal trabajo. Vas a padecer, vas a sufrir, vas a tener problemas, ¿no? Entonces, hablando de Adán y Eva, pues Dios siguió amándolos, ¿no? Pero puso en rigor las consecuencias lógicas de sus actos, ¿no? Que ellos habían escogido. Entonces, usar el poder correctivo de las consecuencias lógicas elimina la necesidad de sermones, de explicaciones, de discusiones, de gritos, ¿no? Entonces, cuando tanto el padre como el hijo saben que ciertas acciones llevan aparejadas consecuencias lógicas, razonables, el asunto se resuelve, sucede el acto. O sea, tú lo hiciste, ahora eres acreedor a la consecuencia, ¿no? Exactamente. Otra es permanecer firme, ¿no? Permanecer firme, si me ayudas, Alan. Hacen dos cosas. Primero, ayudan a los padres. Mis padres no me dejan. Y de más importante, que no pueden A componernos, ¿no? Entonces, cuando los padres hemos tomado una decisión, debemos de mantenernos firmes en ella, ¿no? O sea, firmes, no cambiemos esta parte, porque si cambiamos a cada rato, bueno, nos van a agarrar la media y van a decir, no, pues, el doctor familiar tenía no sé si había un doctor de cabecera y el doctor hacía su familiar. Y él le decía, mira, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cuando tú dices no, tú vigila que sea no y no cambies de parecer, sí, porque si no lo confundes. ¿No? sí. Y Sí, o le mandamos doble mensaje. doble mensaje. Porque, por ejemplo, de Blanquita, porque tu mamá les dice, ¿sabes qué? Celular, no, no es castigado. Pero su mamá llega con y la abuela, ¿qué quieres? Celular, toma. No le vayas a decir eso. Le está poniendo en la torre a la niña. Pero ella no lo ve, no Blanquita. Entonces, yo me voy con, no, pues si le tomó su mamá celular, no le ve celular, ¿no? Sí, sí, sí. Y todavía no nada más está brincando con el celular, ¿cómo se puede decir? La orden, sino que le está enseñando a mentir. Cuando le dice, pero no le vayas a decir Que te lo presté. Sí, entonces tenemos que ser firmes en esto, ¿no? O sea, firmes para que, por ejemplo, ellos puedan decir aquí con sus amigos, mis papás no me dejan, o sea, no tengo permiso de quedarme fuera de casa, de llegar después de tal hora, por ejemplo. O sea, no, y que ellos sean sinceros. Seguramente los muchachos van a burlar, ¿no? Son, ay, o sea, eres un miedoso o cuestiones así, ¿no? Pero es la parte más importante, como vemos acá, es decirle al hijo que hay valores y normas que no se pueden pasar. O sea, que no están sujetos a acuerdos o cuestiones de este tipo. O sea, las reglas son las reglas y punto. Y somos firmes en esto. El que sigue es actuando en amor, no por enojo, ¿no? Entonces, ya vimos que Dios disciplina al hijo que ama, ¿no? Entonces, no dice la Biblia, Dios disciplina a los que odian, ¿no? O sea, para nada, ¿no? O sea, no dice, Dios disciplina a los que lo han hecho enojar, ¿no? O sea, Dios dice que ama, ¿no? O sea, a los que disciplinan los ama en amor, no en enojo. Entonces, todos los padres nos enojamos con nuestros hijos en algún momento, ¿no? Pero el padre sabio tendrá cuidado de cómo disciplinar. Si estoy enojado, si estoy furioso, si estoy gritando, no estoy en posición de o una condición de ofrecer una corrección cariñosa. Entonces, cuidado cuando estés enojado. ¿Cómo vas a corregir a tus hijos, no? Entonces, si no tengo ganas de decirle a alguien algo violenta, impulsivamente, o si quiero lastimar a alguien, no estoy en condiciones de ofrecer una corrección cariñosa. Entonces, cuidado con esa parte, ¿no? Entonces, resulta de mucho valor dar forma a la corrección en términos de relación con nuestros hijos, preguntando a nuestro hijo antes de disciplinarlo, ¿sabes que te quiero? ¿Sabes que haría cualquier cosa por ti? Entonces, este ejercicio no solo coloca a mi corrección en el contexto de nuestra relación, sino que logra algo más, ¿no? En este caso, algo que tiene un valor muy, muy alto, ¿no? Me sirve como corrección a mí, recordándome que si quiero ser un padre a imagen del Padre Celestial, tengo que disciplinar a mis hijos en amor y no por enojo. ¿Alguna vez has sentido que Dios está enojado contigo? ¿Sí? ¿Pero que te corrige enojado? No, en esa parte yo... ese día que
Pero esa parte sucede mucho cuando no conocemos a Dios, ¿no? O sea, cuando todavía no tenemos un conocimiento de quién es Él, sucede esta parte. Y casi el último, adaptando sus planes, ¿no? Algunos padres actúan con rigidez constante, tratando a su hijo igual cuando tiene 16 años y cuando tiene 6. Los chicos van cambiando, ¿no? También la forma tiene que cambiar. Entonces, el método es controlarlo desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Por ejemplo, igual de la misma forma, o por lo menos hasta que se va de casa, ¿no? Eso me gustó. Pero dice, pero de esta manera de actuar puede hacer que el hijo se sienta ahogado, arrinconado, reprimido, ¿no? En este caso, causando muchas veces que reaccione de forma irresponsable. Nunca ha aprendido dominio propio y va a odiar cualquier tipo de autoridad. Entonces, pero esa no es la manera como nuestro Padre Celestial nos trata, ¿no? Que es lo que vimos en Hebreos 12:10, ¿no? Esta parte dice que nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad, lo mejor. Entonces, o sea que nos disciplina para que podamos llegar a crecer, a madurar y podamos ser como santos, ¿no? Que podamos ser maduros, que podamos llegar a ser más como Él es. ¿Ok? Entonces, esta fue la parte de la disciplina. Esta es la parte de la disciplina, que es muy importante no pasarla por alto, aplicarla con nuestros hijos y cuidar, obviamente, todos estos aspectos, ¿no? Tenemos ahí la actividad que va a ser para flexión, para diálogo y acción, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Para que lo podamos aplicar. Y ahí vienen algunas preguntas. Dice, existen 4 estilos básicos para el papel del padre. Autocrático, permisivo, descuidado y relacional. Ya más o menos vimos un poquito de cada uno. Describe qué estilos se practicaban en el hogar de tu niño, primero, ¿no? O sea, cómo era, ¿no? Luego, 2, ¿qué estilo caracteriza mejor los métodos disciplinarios que tú practicas, ¿no? De estos. Y luego, al final, al disciplinar a tus hijos, comparte cuándo has hecho uso de las consecuencias naturales y lógicas. Entonces, vas a tener que poner ahí algunos ejemplos de cuándo. Por ejemplo, en este caso, Alan, cuando estabas con ellos, cuando aplicaste consecuencias naturales y cuando aplicaste consecuencias lógicas, ¿no? Ya vimos qué son cada una de las dos, ¿ok? Bueno, vamos a... Ok, entramos a la última lección del curso, lección 10, el Padre y el perdón. Y quisiera que pusieras atención aquí en esta primera parte. Voy a leer esta. Imagínalo así tal cual lo está describiendo aquí el manual. Imagina que tú eres el padre de un hijo que siempre ha sido la razón de tu existencia. Tal vez es real, ¿no? Le diste todo tu amor y atención desde pequeño. Le diste su primer baño, lo enseñaste a andar en bicicleta, lo acompañaste a sus actividades deportivas, lo cuidaste cuando estaba enfermo, lo alentabas cuando se sentía triste, estuviste a su disposición y te entregaste por todo lo que le interesaba a él. Lo mantuviste muy bien, fuiste generoso con tus regalos, hiciste todo lo que un padre cariñoso puede hacer por un hijo. Pero, ¿cómo reaccionó tu hijo a las muestras de cariño? La mayor parte del tiempo parecía no tenerlo en cuenta, acercándose a ti solo cuando necesitaba algo, como dinero para una salida o un par de zapatos. A veces te desobedecía a propósito. Muchas veces te engañaba, parecía avergonzarse de ti y trataba cruelmente a sus hermanos. ¿Qué pensarías de un hijo así? Pues, que necesita ¿Qué, ayuda, ¿no? ajá, ¿qué concepto tendrías de él? Pues que es muy malo, ¿no? Muy malo, malo, algún otro calificativo, Gandalla, ¿no? gandalla, Entonces, aprovechado, pues, ingrato, o como malagradecido, ¿no? malagradecido, ¿Lo perdonarías? pues, es difícil. Ok. Considera cuidadosamente tu respuesta, porque tú no eres el padre de esta historia. Tú eres ese hijo. En realidad, tú eres ese hijo. Así somos, así hemos sido con Dios nosotros. O sea, tú y yo somos ese hijo. En realidad, así hemos sido. Dios se ha desvivido por nosotros, ¿no? O sea, nos ha brindado su amor, nos ha brindado su gracia, a todo lo que queríamos nos lo ha dado, la atención que necesitábamos nos la brindó. ¿Y cómo hemos respondido nosotros? Con todos los calificativos que tú dijiste. Malagradecido, ingrato, malo, necio, interesado. No sé, ponle el calificativo que tú quieras. La pregunta es, ¿Dios te ha perdonado a ti? ¿Dios me ha perdonado a mí? Sí. Entonces, el Padre Celestial nos ha brindado su amor, su gracia, y nosotros respondemos como ese hijo de la historia, ¿no? Pero Dios, en medio de su bondad y amor, nos perdona generosamente
Y no solo eso, sigue haciéndolo cada día, cada instante, ¿no? ¿Sorprendente? Sí, muy sorprendente, ¿no? Que Dios actúe de esta forma, ¿no? Esa es la clase de padre que es nuestro padre, ¿no? Esa es parte de su naturaleza. Esa es su naturaleza, es un padre perdonador. Salmo 103, versículos 3, 12 y 13 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros a nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre y no me acordaré de tus pecados. Un Dios perdonador, ¿no? Un Dios perdonador de nuestras ofensas, de las situaciones de nuestra vida, ¿no? Sorprendente, ¿no? Sorprende un poco esta parte, ¿no? Entonces, Dios es un Padre perdonador, ¿no? Aunque ha sido víctima de las injusticias y su voluntad ha sido transgredida por todos nosotros, ¿no? En diversas etapas de la historia, Él hoy sigue listo y sigue dispuesto para perdonar a cualquiera, ¿no? Y quiere hacerlo, está ansioso por hacerlo. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para perdonarnos en Él. No solo para salvarnos, sino para perdonarnos, ¿no? En su vida, en la vida de su Hijo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas del padre que esperaba? El padre del hijo pródigo, ¿no? En el relato que cuenta Jesús, Dios no solo espera, sino que corre para perdonar. Porque cuando dice que el padre estaba ahí asomándose a ver si hoy vendrá mi hijo, ¿no? O sea, y cuando lo ve, ¿qué dice? Pues a ver, que él venga aquí conmigo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Corrió. Él corrió a sus brazos, él corrió a recibirlo, ¿no? Por cómo venía sucio, golpeado, lastimado, por todo esto, ¿no? Entonces, Dios no solo espera, corre para perdonar en su gracia, en su generosidad, y empieza la obra del perdón, aún antes de que las palabras de arrepentimiento salgan de nuestra boca, ¿no? Porque no esperó a que el hombre le dijera, su hijo le dijera ciertas cosas para perdonarlo. O sea, él dice que lo echó, se aventó sobre él y le besaba el cuello. O sea, le besaba su cuello, lo abrazaba, ¿no? A su hijo. Y después su hijo mencionó las palabras de perdón, ¿no? Entonces dice el autor, esta es la clase de padre que yo quiero ser, aunque mal equipado para hacerlo, porque estamos mal equipados, ¿no? En nuestra vida. Mi orgullo interfiere, mi fragilidad estorba, ¿no? A veces no puedo reconocer mi espíritu de perdón. Mi temor es un obstáculo, ¿no? Me preocupo de que mis hijos me malinterpreten pensando que perdonar su conducta es igual a aprobarla. Es imposible ser un padre perdonado. O sea, en realidad, ¿quién de nosotros puede perdonar las ofensas? Solo Dios, en realidad solo Dios, ¿no? Pero el Espíritu de Dios, mi Padre modelo, vive en mí a través de la salvación en Cristo. Y a través de esto puedo, por medio de la oración, puedo, por medio de la dependencia en Él, mostrar la imagen del Padre a mis hijos, ¿no? ¿Es posible perdonar a nuestros hijos de esta forma, de esta manera? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero es algo y es un ejemplo que Dios quiere en nosotros, ¿no? Hay algunas formas específicas en que Dios nos capacita para poder hacerlo, ¿no? Primero es comprender el perdón, ¿no? Y bueno, una de las barreras que nos impiden perdonar es la falta de comprensión de lo que es el perdón y lo que hace el perdón. Pues perdonar a mis hijos no significa aceptar su desobediencia, ¿no? Ni aprobar su conducta. No significa librarlos del castigo tampoco, ¿no? Entonces, Allen C. Gelso escribió en la revista Christianity Today, ¿no? Dice, perdonar significa descartar voluntariamente nuestro resentimiento por haber sufrido una injusticia. Esto significa no solo dominar y reprimir nuestro resentimiento, sino soltarlo, dejarlo ir totalmente. Generalmente, esta parte del perdón nos cuesta mucho a todos los seres humanos, ¿no? A los papás también, ¿no? A los papás de hijos nos cuesta mucho trabajo. Generalmente, ¿qué provoca en nosotros una ofensa, un problema con alguien? ¿Qué provoca en nosotros? Un resentimiento. ¿Y este resentimiento a dónde lo podemos llevar? Ahorita nos platicabas algunos. Sí, A desquitarnos, a vengarnos de alguien, a aplicar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? O sea, ¿cuál perdón, no? ¿Cuál perdón? Nada de perdón, ¿no? Entonces, descartar voluntariamente nuestro resentimiento, voluntariamente. O sea, yo decido, yo tomo la decisión, no me voy a vengar,
dejo afuera a un lado mi resentimiento y decido perdonar, voluntariamente, no a la fuerza, y no nada más de esta parte de perdono, pero no olvido, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Que generalmente esta persona, Allen Gelso, dice perdonar, significa más que meramente pues, hacerle así, ¿no? Bueno, ni modo, pues ya, o sea, que encogerse de hombros, ¿no? Hay ciertas cosas que el perdón no es, ¿no? Y estas ayudan a dar equilibrios a una cuestión. Perdonar no significa un indulto, ya, te indulté, ¿no? El perdón es personal. Entonces se refiere el impacto que una ofensa tiene sobre ti y la necesidad de dejar ir el resentimiento que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces no solo es la parte de, pues ya, sí, ya te perdono y ya, ¿no? O sea, en realidad tienes que soltar esta parte. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. O sea, eso es algo real. O sea, la falta de perdón es algo que nos puede llevar al infierno, ¿no? Alguna vez un amigo me preguntaba hace muchos años, oye, o le preguntaba pues a varios, ¿qué es lo más satánico que puede existir, lo más diabólico que puede existir, ¿no? Y de repente uno, pues piensa, pues estos rituales y ponerte algo y hacer un pacto con el diablo y cuestiones así, ¿no? Y dice, no, en realidad lo más diabólico es la falta de perdón, es el resentimiento, el no perdonar a alguien, eso es, o sea, el diablo puede tomar eso como un arma, ¿no? Y estar nosotros metidos en eso toda la vida y eso nos puede llevar al infierno, en realidad, ¿no? O sea, el no perdonar a alguien nos puede llevar al infierno. Pareciera que no es algo tan grave o tan fuerte, pero en realidad es así, ¿no? Entonces, un indulto es legal, ¿no? En lugar de personal. Tiene que ver con un estado legal de la ofensa, ¿no? No con la relación entre ofensor y víctima. O sea, por ejemplo, un indulto es, pues sí, ya me desisto de la demanda que puse contra ti, ¿no? Puede ser legalmente, pero en realidad ya perdonaste a la persona. O sea, en realidad solamente te desististe de la demanda y todavía sigues guardando ese rencor, ¿no? O sea, el indulto significa liberar a alguien de su obligación moral y del castigo que merece. El perdón, ¿no? O sea, el perdón lleva a la persona al castigo. O sea, en realidad es necesario a veces, ¿no? Esta parte, ya hablábamos de las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas, ¿no? En la parte de la disciplina. O sea, a veces tenemos que afrontar el castigo. Uno, lógico, porque nosotros lo pusimos, o natural, porque pues, es una ley natural. C.S. Lewis escribió, el perdón no es igual a excusa, ¿no? El perdón dice, si has hecho esta cosa, pero acepto tus disculpas, nunca te lo tendré en cuenta, ¿no? Y todo entre nosotros será como antes. Pero la excusa dice, veo que no podías menos que hacerlo, o no fue tu intención hacerlo. En realidad, entonces, pues ni es tu culpa, ¿no? Si uno no tiene la culpa, pues no hay ni siquiera que perdonar, ¿no? En este sentido, el perdón y la excusa son conceptos casi opuestos. Entonces, dice, el perdón no es igual a la excusa. Yo te excuso, ¿no? Yo te excuso, Alan, pues yo sé que no querías hacerlo. Yo sé que no tenías la intención. Te equivocaste. Pues es más, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues ni siquiera te tengo que perdonar. O sea, ni siquiera hay cuestión que perdonar. O sea, entonces, no es igual, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Entonces, el perdón dice, sí, has hecho esta cosa, pero acepto tus disculpas. O sea, yo tengo que reconocer y decir, sí, hiciste esto, fallaste en esto, te equivocaste en esto, pero te perdono. O sea, te perdono, ¿no? Y a lo mejor, pues, hasta habrá un castigo. La excusa dice, pues, no, yo sé que no querías hacerlo, ¿no? Que en realidad ni es tu culpa, no te preocupes. Y la pasamos por alto. Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces no debemos de tener miedo de que al practicar el perdón estemos tolerando el mal o aprobando la pecaminosidad, ¿no? No significa de culpar, sino dejar ir al resentimiento solamente. O sea, en general, o sea, a veces la persona tiene que cargar con su problema, con su situación, o sea, en este caso. Entonces, a veces por esta situación podemos pensar que al practicar el perdón estamos tolerando el mal o hasta fomentando el pecado de alguien, ¿no? En este caso. Entonces, otro aspecto ahí es reprimir el impulso de reaccionar excesivamente, y esto nos pasa mucho a los papás, ¿no? Esto. Entonces, a veces los chicos nos hacen enojar, nos llevan al límite, y puede ser difícil que los perdonemos, ¿no? O sea, que estamos perdonándolos, ¿no? Entonces, especialmente cuando sus acciones parecen tener la clara intención de hacernos enojar. O sea, lo hicieron a propósito, o sea, lo hizo a propósito, porque sabía que estabas enojado y para hacerte enojar más, hizo eso, tu hijo, tu hija, ¿no? Entonces, pero, dice Josh McDowell, he descubierto que les hago un gran favor a mis hijos cuando domino el impulso de reaccionar en exceso, cuando puedo controlarme, cuando no voy a perder el control, no voy a perder el control, ¿no? O sea, tengo que mostrarles que hay una forma de perdonar, aunque ellos estén actuando mal. Entonces, cuando te sientas tentado a reaccionar hacia tus hijos con intransigencia y con falta de perdón, toma en cuenta
la siguiente historia de una conversación de un hombre con un matrimonio, ¿no? Estaba tratando de ayudarles con su hijo rebelde que lentamente iba respondiendo a la dirección que le iban brindando. Entonces, en una de las reuniones les preguntó, ¿cómo le fue a su hijo esta semana? Inmediatamente respondieron contando todo lo que estuvo mal el día viernes, ¿no? Después de escuchar lo terrible que les fue el viernes con su hijo, el hombre les preguntó, ¿qué tal les ha ido el jueves? Dijeron ellos, sin problemas. ¿Y el miércoles? Muy bien. ¿Y anduvieron mal el martes? No, para nada. ¿Cómo se portó el lunes? La verdad que el lunes fue muy bien. Entonces, ¿qué pasaba con esta familia? Un día se portó mal el niño, un día. Y lo estaban recriminando y diciendo, desde lo peor, no sirve para nada, todo esto que estamos haciendo es pérdida de tiempo. Pero no tomaron en cuenta los 4 días buenos que estuvieron con él, ¿no? Entonces, con esto el hombre estuvo listo para decirles, ¿no? Para hacerles, perdón, comprender algo importante. Un día malo no cancela 4 días de buena cosa. Entonces, es verdad, el viernes fue de lo peor, pero no podían ver la mejora lograda los otros días y no descartarlos por una recaída el viernes. Parece que no. Parece que estos padres no eran capaces de ver o de revisar esta parte, ¿no? Entonces, ellos empezaron a entender cómo quizá reaccionaron y cómo en general la conducta de su hijo había sido mucho mejor que antes. O sea, va mejorando. Pues, recaes, ¿no? Recaes en ciertas situaciones. No puedes pensar o exigirle a tus hijos que ya no se equivoquen de aquí en adelante. O sea, habrá días, ¿no? Habrá momentos. Entonces, ya que el amor no guarda cuenta de las injusticias, podemos perdonar y dejar a un lado los días malos, ¿no? A la vez que nos enfocamos más en los éxitos que en los fracasos de nuestros hijos. Entonces, ayudémosle, ¿no? Ayudémosle y exaltemos y reconozcamos los días buenos, ¿no? Y no solo los días malos. Estamos muy acostumbrados a esa parte, ¿no? Consigue ayuda, ¿no? También aquí. Bueno, los que tienen la oportunidad de una esposa es de gran ayuda, ¿no? En muchas maneras. Sobre todo en los esfuerzos por llegar a ser un padre perdonador, ¿no? Entonces, pídele a tu esposa que ella te avise cuando te vea actuando con dureza hacia tus hijos, ¿no? Que te indique cuando estás demostrando falta de perdón. O sea, que ella pueda ser ahí un equilibrio en esta parte y que te haga ver esto, ¿no? Que te llame la atención con ello, ¿no? Entonces, recuerda también que si has buscado la ayuda de tus hijos para rendir cuentas, ¿se acuerdan la clase pasada? ¿No? Que era esta parte de, no es fácil rendir cuentas, pero es necesario, ¿no? En un equipo. El día sábado estuvimos aquí con el hermano Javier León. Ya no estuvieron ustedes, ¿eh? En la tarde. ¿No? Y estuvo muy buena la charla, estuvo increíble porque eran los 5 los 5 factores que afectan el funcionamiento de un equipo, ¿no? Pues, y uno de ellos era rendir cuentas, o sea, la falta de rendición, ¿no? De los integrantes de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto destruye el trabajo del equipo la falta de rendición de cuentas? Entonces, igual en la familia es esto. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros mismos, la clase pasada dijimos, bueno, vamos a pedirle a nuestros hijos que nos ayuden a rendir cuentas, que nos ayuden a, cuando estamos fallando nosotros, que les demos el permiso o el derecho de que ellos nos digan, oye, papá, estás regando esto. O sea, tú te comprometiste a eso y no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es normal. Entonces, si estás buscando la ayuda de tus hijos para rendir cuentas como padre, también te pueden hacer recordar tu intención de ser un padre perdonado. Inclúyelo ahí. O sea, si sientes que no te estoy perdonando, que estoy siendo muy duro, dímelo, ¿no? Entonces pueden decir, por ejemplo, papi, no creo que me hayas perdonado por haber pintado tu auto, ¿no? O ¿estás seguro de que me perdonaste por haber usado tu peluquín para hacer reír a mis amigos? Bueno, cuestiones así de risa, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar ahí en esto. Ok, después recuerda tu pasado, ¿no? Creer no es tarea fácil, entonces, para ser sinceros, ¿no? Todos los papás tenemos que reconocer que de niños y adolescentes pues, cometimos errores tontos o intencionales, ¿no? Tal como los cometen ahora nuestros hijos. Entonces, no queramos que nuestros hijos sean perfectos cuando nosotros en el pasado tampoco éramos perfectos. O sea, nos equivocábamos, fallábamos, hacíamos un montón de cosas. Y no es justificación, ¿eh? O sea, la parte de decir, ahora somos cristianos, ya, pues yo no era cristiano. O sea, los niños son los niños, punto. O sea, no hay más, no hay vuelta de hoja en esto. Entonces, pues tenemos días malos, ¿no? A veces estamos de mal humor, éramos traviesos, ¿no? Cuando éramos niños, había ocasiones en que pues, sencillamente nos volvíamos rebeldes, ¿no? Nunca pensamos que un día tendríamos hijos tan traviesos y rebeldes como lo éramos nosotros. O sea, en aquel tiempo nunca te imaginabas, algún día yo voy a ser papá, voy a tener hijos peor o igual de rebeldes que yo. Nunca te imaginas esto. Entonces, perdonar será más fácil si recordamos nuestros propios fracasos y necedades, ¿no? No solo de nuestra infancia, sino hasta los más recientes, ¿no? También, de lo que hemos hecho últimamente, ¿no? Después, practicando el perdón, ¿no? Y bueno,
¿qué clase de padre quiero ser? El padre que perdona a sus hijos, ¿no? No importa lo grande que sea la transgresión. Piensa en el pecado más grande que tuviste en el pasado o en el presente, no sé, o sea, cada uno. ¿Qué fue lo más fuerte? ¿Qué fue lo más grave que hiciste? ¿Qué fue lo más difícil? Y ahora la pregunta es, ¿te sientes perdonado por Dios? ¿Dios te ha perdonado? ¿O ese pecado así fuerte, fuerte, dices, no, yo creo que Dios no me lo va a perdonar nunca? ¿Habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? Es el único pecado, ¿no? Pero fuera de ahí, personal de nosotros, una acción, una actitud. Pues yo, Déjame ponerle pausa. Entonces, yo quiero ser la clase de padre que perdona a sus hijos, no importa lo grande que sea su transgresión, ¿no? Por un lado. Pero también, ¿no? Quiero ser la clase de padre que perdona a sus hijos por las cosas pequeñas, ¿no? O sea, porque a veces decimos lo que decíamos ahorita, no, cosas muy grandes, no, Dios no. O sea, pecados pequeñitos sí, pero cosas grandes no, ¿no? O sea, el padre perdona todo, pequeñas y grandes, ¿no? Entonces, practicar, por ejemplo, como padres con nuestros hijos, el perdón en las cosas pequeñas, cotidianas, nos va a preparar, ¿no? Como padres para mostrar el perdón en medio de una crisis de grandes proporciones. Tu hija queda embarazada. Es un golpe duro, ¿no? O sea, es una cuestión, yo creo, bastante fuerte. ¿La perdonas? ¿La corres de tu casa? No fue lo mismo que rompiera un traste, que perdiera un juguete, a que quede embarazada. No es lo mismo, ¿no? ¿Qué haces? ¿La perdonas o la corres? Difícil, ¿no? Es difícil esta parte, ¿no? Hay que estar preparados para perdonar. Y acuérdense, hay consecuencias lógicas y consecuencias naturales en la vida de ellos. Ellos tendrán que asumir esta parte, tendrán que caminar con esa parte en su vida, o sea, no habrá de otra. Pero el perdón es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, cada día ofrece oportunidades de practicar el perdón. Por ejemplo, si un hijo nos dice algo irrespetuosamente, a mí o a mi esposa, no sé, le corrijo su conducta y luego conscientemente practico perdonarlo, ¿no? Si el chico reacciona positivamente a la corrección, por lo general sonrío y digo, estás perdonado, ¿no? Trato de no decir, oh, está bien, no te preocupes, porque quiero enfocar la comunicación del perdón, ¿no? No una aprobación de una mala conducta. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado en esa parte. O sea, que no sienta el chico que pues, no pasa nada, que no sucedió nada. No, o sea, sí, hazle ver su error. Hazle ver que está equivocado, pero que lo perdone. Que no importa lo grande que pueda ser su equivocación, estás dispuesto a perdonarlo, ¿no? Entonces, estas pequeñas oportunidades de practicar el perdón me sirven a mí, ¿no? O sea, para comunicar mi espíritu perdonador, ¿no? A mis hijos y me ayudan a mantenerme en forma para los momentos más difíciles, ¿no? Cuando llegan las crisis más grandes y es más difícil perdonar. Ojalá que nuestros hijos se quedaran así siempre chiquitos, ¿no? Y que pues no fuera más que pues perdí los colores, o perdí el dinero, o algo hice mal. O ya cuando están grandes, ¿no? Ya cuando están grandes, cometen errores más fuertes. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a perdonarlos? ¿Estás dispuesto a aceptar toda esta parte? Entonces, cuidado con eso. Y lo último, cuando tú mismo tienes que pedir perdón, ¿no? O sea, también. Entonces, la habilidad de admitir los errores y pedir perdón parece escasear entre los padres cristianos, ¿no? Parece que nosotros somos los que mandamos y nosotros nunca nos equivocamos, somos perfectos y no tenemos, como somos la autoridad, no tenemos por qué pedir perdón. Yo soy el papá. Fíjense, la encuesta realizada para la campaña ¿Es bueno o es malo? Entre jóvenes que asisten a la iglesia reveló que el 37% afirma que casi nunca o nunca oye a su padre admitir que esté equivocado o que ha hecho algo mal. 37%, más de la tercera parte. Seguro que aún menos de ese porcentaje, ¿no? Les pide perdón a sus hijos, ¿no? O sea, ¿quién? O sea, si no admiten que se equivocaron, pues menos le van a pedir perdón a sus hijos, ¿no? En esta parte. Entonces, con razón, a nuestros jóvenes les es difícil admitir sus errores. Con razón, a nuestros jóvenes les es difícil identificarse con sus padres. Con razón, a nuestros jóvenes les falta amor propio, ¿no? Sus padres, ay Dios, ¿no? Sus padres parecen perfectos, no cometen errores, ¿no? Entonces, qué bienaventurado es el hijo cuyo padre es paciente con sus pecados y rápido para perdonar, ¿no? Cuyo padre no le recrimina sus pecados del pasado, ¿no? Un padre así puede fácil y ricamente inculcar sabiduría, piedad y madurez en sus hijos.
Educar a nuestros hijos al admitir enseguida sus errores y ser rápidos en arrepentirse de sus pecados, ¿no? Puede formar hijos que sean perdonadores y pacientes con los demás. Puede reflejar la imagen del Padre Celestial y al hacerlo acercar también a nuestros hijos a un modelo de padre, ¿no? A un padre modelo. Entonces, hay que cuidar esta parte, ¿no? El perdón también es fundamental, la disciplina y el perdón son fundamentales. Ok, la actividad de reflexión, diálogo y acción. Recordemos que no solamente es reflexión y diálogo, sino es acción, es llevar a cabo. O sea, me tiene que mover a hacer algo, ¿no? Entonces, las preguntas ahí vienen, son 4 en este caso. Dice, ¿hasta qué punto has sido un padre perdonador en el pasado? Después de leer esta lección, ¿no? O sea, entonces, subraya de las siguientes frases la que mejor refleje tu práctica. 1, he sido un padre perdonador. 2, he vacilado en perdonar. 2, a veces he comunicado mi perdón a mis hijos. 4, rara vez he comunicado mi perdón a mis hijos. 5, nunca he comunicado mi perdón a mis hijos. Entonces, ¿cuáles de estas opciones? ¿Con cuál te quedarías? ¿Cuál te describe mejor? 2, describe si y cómo había perdón en el lugar de tu niñez, ¿no? Si había y cómo era, ¿no? En este caso. También describe en qué se parece a tu hogar actual. Entonces, ¿cómo era tu papá? ¿Te perdonaba? ¿Era perdonador contigo o era implacable contigo? ¿Era duro? O sea, no podías equivocarte, no podías regarla porque era muy marcado los errores, ¿no? En esta parte. Entonces, descríbelo, pero describe cómo es tu hogar o cómo fue. O sea, cómo fue tu hogar como padre. 3, ¿qué puedes hacer esta semana para comunicar con más eficacia el perdón a tus hijos? Sé muy específico, ¿no? En esto. Entonces, si no tienes hijos, piensa en cuándo puedas tenerlos, ¿no? En el futuro, o si tus hijos son mayores y ya no viven contigo, piensa en lo que harías si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo. O sea, ¿qué harías esta semana para comunicar con más eficacia el perdón a tus hijos? ¿Cómo se los comunicarías? 4, ¿hay algunas situaciones por las que necesitas pedirle perdón a tus hijos? ¿Cuáles son y cuándo lo hagas? Entonces, ahí tienes que ser muy sincero, ¿no? Porque pues hay que abrir nuestro corazón y lo demás, los demás lo van a ver, ¿no? También ahí, pues hay que ser sinceros para mostrarlo, ¿no? Para escribirlo, ¿no? Entonces, si yo sé que tengo que pedir perdón por esto y por esto, pues ahí lo pongo. Ahí está. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Con esto cerramos el curso. Ya están ahí las actividades para llevar a cabo. Les acabo de mandar un mensajito. Por favor, revisen su mensajero ahí en la plataforma. Se los mandé explicándoles cómo está. Y ya están las secciones aperturadas ahí en la plataforma para que suban, por un lado, el resumen del curso y por otro, el trabajo del ensayo que van a llevar a cabo. ¿Ok? Cualquier duda, pues me escriben. Chao.